Lo hicimos con ustedes. Ahora, este también se hizo con ustedes. Hicimos ejercicio de compactación, ¿cierto? Hola. Sí, ingeniero, la anterior clase quedamos en un ejercicio de granulometría. Creo que se ve más bien, ¿no? Sí. Faltaba datos, creo, ¿no? Me acuerdo bien cómo era la cosa, ¿no? A ver, esperamos, por favor. Me avisan cuál hemos quedado ahí, por favor. ¿Era este? Sí, ingeniero. Ya, aquí era pues iba a ser calcula presión ya hicimos la clasificación, ¿no? Y quedamos en este inciso, ¿no? El peso seco, peso lo que le faltaba. Ya con GSUS ya hicimos la clasificación de esta geometría, ¿no es cierto? ¿Hola? Ya le hicimos la geometría y clasificamos, creo que le dejamos a medias, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, entonces, ya habíamos calculado el límite líquido, el límite plástico, el límite de plasticidad y la clasificación según Aston. Ya hicimos hasta aquí, nos faltaba este inciso, ¿no? Sí. Ya. Ya. Entonces, para tomar ese inciso habíamos hecho ya. Entonces, para tomar este inciso, faltaban datos aquí. Entonces vamos a tomar el GSUS igual a 2.68 y el eso sé que sería. Eso sé que está como. Entonces, con la humedad que tenemos, con la humedad natural que tenemos, que era igual al inicio se estaba dando la humedad que era igual a 36.75% con esa humedad,
Y la y gamma sub S, que con G sub S igual a 2.65 que estamos dando aquí, 68 en este caso, ¿ya? Vamos a calcular el falta data este problema. A ver, lo dejaremos esto por favor pendiente ayer para la próxima clase. No le puse en orden. Pasaremos, vamos a perder tiempo. Vamos a pasar a otro. Este no lo hemos hecho. En un terreno constituido de limo inorgánico, el nivel de agua se encuentra a 3 metros de profundidad. El peso específico, el otro queda pendiente para la próxima clase, por favor. ¿Ya? Saturado es de 2 gramos por centímetro cúbico y la densidad de las partículas 2.60 gramos por centímetro cúbico. Entonces, al decir densidades, ¿no es cierto?, estamos hablando de gamma sub S. Entonces, gamma sub S es igual a G sub S, porque gamma del agua es igual a 1. Ya tenemos de dato de entrada. Calcular la profundidad a la cual la presión total es igual a 3.5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, quiere decir que el peso de este suelo, ¿no es cierto?, está a una cierta profundidad, tiene una presión de 3.50 kilos por centímetro cuadrado. Entonces este H ya lo sabemos, porque nos está diciendo que la profundidad está a 3 metros, H1 es igual a 3 metros, pero no sabemos H2, entonces tenemos que calcular H2. Entonces, como aquí tenemos solamente los datos, ¿no es cierto? Aquí es limo, aquí también es limo, el gamma saturado tenemos de este suelo, el gamma saturado, pero no tenemos datos para complementar aquí, entonces vamos a calcular gamma D. Entonces, para calcular gamma D tenemos los datos. Entonces, estamos hablando mediante esta fórmula, 1 menos la porosidad por gamma sub S, pero gamma sub S tenemos que es 2.6. Entonces, vamos a calcular primeramente el valor de la porosidad. La porosidad se puede calcular por esta fórmula, gamma sub S menos gamma saturado menos gamma del agua. Entonces, este gamma sub S lo tenemos, que es este mismo valor, 2.60 gramos por centímetro cúbico. Y el gamma saturado lo calculamos también, que lo tenemos aquí, perdón, como dato, el gamma saturado, entonces igual, y gamma del agua también es 1. Entonces, con esta fórmula calculamos la porosidad. La porosidad nos va a dar 37.50%. Una vez obtenida la porosidad, aplicamos esta fórmula. Gamma D 1 menos la porosidad por gamma sub S. Entonces, como la porosidad es este valor, entonces, reemplazando aquí, tenemos la gamma D igual a 1.625 gramos por centímetro cúbico. Y ya tenemos la densidad de este suelo. Lógicamente no tenemos otro dato, por eso estamos calculando con gamma D. Este es el peso específico seco de un suelo parcialmente saturado. Entonces, para poder calcular la presión total, vamos a tomar la presión de este estrato más este estrato. Entonces, aquí tenemos la fórmula gamma D por H1. Entonces, la presión de esto es el peso específico del suelo que hemos calculado aquí, multiplicado por su altura, más el gamma saturado, que es de aquí de este suelo, multiplicado por H2, ¿no? H2, perdón. Entonces tenemos esta presión que nos está dando como dato, 3.50 kilos por centímetro cuadrado equivale a 3.500 kilos por metro cuadrado, perdón. Entonces, este dato ya tenemos, podemos calcularlo, es 1.625 por 300 por esta altura, más 2, que es el gamma saturado, que es multiplicado por H2, que no conocemos. Entonces, de aquí despejamos H2, tenemos el resultado como
1506.25 gramos, perdón, de centímetros. Equivale eso a 15.06 metros. Entonces, la altura total para que se produzca esa presión, que es de 3.5 kilos por centímetro cuadrado, va a tener que ser a 18.06 metros. Sumamos H1 más H2, 3, que es la altura de acá, más el H2 que hemos calculado, es 15.06, total 18.06 metros. Aquí falta metros, estamos calculando metros. Entonces la presión, debido al peso propio de 3.50 kilos por centímetro cuadrado, eso ocurre a los 18.06 metros. Bien. A ver, no sé si este problema tengamos resuelto. Me avisan, por favor, si hacemos. Sabiendo, dice que el peso específico de los sólidos es 2.68 gramos por centímetro cúbico y el peso unitario húmedo es de 1.73 gramos por centímetro cúbico. El peso seco es de 365.85 gramos, cuyo volumen de la masa es de 260.90 centímetros cúbicos. Se pide calcular dilatación de vacíos, porosidad, grado de saturación. ¿Qué cantidad de agua debe evaporar un metro cúbico de suelo para que se encuentre completamente seco? ¿Qué cantidad de agua será necesario que absorba un metro cúbico de suelo para saturarse? ¿Cuál será su peso unitario saturado? Bueno, entonces los datos que tenemos aquí, gamma S es igual a 2.68 y corrigen aquí, este es gamma su M. El gamma su M tenemos 1.73 gramos por centímetro cúbico. Aquí en eso, gamma su M. Es este mismo valor de aquí. Perdón, 1.73 gramos por centímetro cúbico. Ahora el peso seco también tenemos, que es esto que nos está diciendo, el peso seco es de 365.85 gramos. Y el peso del volumen de la masa, 260.90 gramos. Entonces, bueno, tenemos que gamma D es igual a gamma su M sobre 1 más la humedad. Entonces, podemos sacar la humedad en función de ese valor. Entonces, si despejamos, ¿no es cierto?, la humedad, aquí tenemos humedad de gamma sub m menos gamma d sobre gamma d. Estamos despejando de esta forma la humedad. Y tenemos la humedad de 23.39%. Bien, una vez obtenida la humedad, podemos calcular el peso de la masa del suelo, porque aquí tenemos el peso seco, pero no tenemos el peso de la masa. Entonces, de la fórmula de humedad, aquí peso húmedo menos peso seco sobre peso seco. Despejando este valor de aquí, tenemos este. Peso de la masa es igual al peso seco por 1 más la humedad. 365.85 por 1 más 0.23, que es la humedad, nos va a dar 451.422 gramos. Entonces, este sería el peso húmedo. Y ahora el peso seco ya tenemos de datos. Aquí está 365.85. Entonces, el peso del agua, ¿cuál va a ser? Peso húmedo menos el peso seco. Entonces nos va a dar 85.57 gramos. Eso, como gamma del agua es igual a 1, entonces significa de que el volumen del agua también es igual al peso del agua. Entonces el volumen del agua es igual a 85.57 centímetros cúbicos. Bien, ahora calculamos el V sub S. El V sub S, el que estamos aprovechando aquí la fórmula de G sub S. G sub S es igual a gamma sub S sobre gamma del agua. Pero gamma sub S es igual a que el peso seco sobre volumen seco. Entonces empezamos esa fórmula de G sub S y calculamos volumen de los sólidos.
reemplazando valores que se en este caso, ¿no es cierto? El peso seco, que estamos hablando de 265, que es dato, sobre GSUS, que es 2.68, 1 es el peso específico del agua. En total tenemos 136.51 centímetros cúbicos por volumen de los sólidos. Bien, entonces, una vez calculado eso, calculamos volumen de vacíos. El volumen de vacíos es el volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. El volumen ya lo hemos calculado, el volumen de los sólidos también, entonces el volumen de vacío es 124.39 centímetros cúbicos. Una vez obtenido este valor, podemos calcular la relación de vacíos. Volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Entonces esto va a ser 124.39 entre 136.51, nos da 0.912. Esa es la relación de vacíos. Bueno, hasta ahí. Ahora, a ver, calcúlenme la relación de vacíos, pero con otra fórmula. Busquen su formulario, calcúlenme que tiene que dar igual que esto. ¿Qué fórmula conocen? O deben tener su formulario. ¿Encontraron alguna fórmula para calcular la relación de vacíos? ¿Hola, tienen alguna fórmula para calcular la relación de vacíos aparte de esta? Ingeniero. Si es en su formulario, pues tienen todos los datos para calcular. A ver, le voy a dictar una. Pero tienen que tener su formulario ustedes, por favor. E es igual. Gamma su S sobre gamma D. Todo eso menos 1. ¿Cuánto les digo? Llegamos a eso y ya lo tenemos. Y viene a ser esto, lo de aquí. 2.68. Gamma D también lo tenemos, de 1.40. Entonces, 268 es dividido entre 1.402. Todo esto menos 1. ¿Cuánto le da? ¿Le va a dar igual que este valor de relación de vacíos o no le da? Sí, 0.911. 912 redondeado. Exacto, no le da, ¿no? Bueno, también hay otras fórmulas para aparte de eso. Calcular. Bien. Entonces con eso ya bueno, ahora la porosidad también lo calculamos en función de esto. E sobre 1 más E. Relación de vacío sobre 1 más relación de vacío nos va a dar 0.4769. Eso expresado en porcentaje tenemos 47.69. A ver, con otra fórmula calculen la porosidad. ¿Con qué otra fórmula pueden calcular, a ver, la porosidad? Con la de volumen de vacío sobre volumen de la muestra por 100. A ver, calcule, se da lo mismo. Ya lo calculé, me da 47.68.
por ciento. No, entonces algo anda mal porque tiene que estar lo mismo que aquí. Perdón, está bien, 47.68 está bien. ¿Es ¿Está bien? aceptable el resultado? Claro, Bien. porque está variando en segundo decimal, pues no pasa nada. Ah, ya bien. Está bien. Bueno, entonces, como lo que quiero ver es que hay varias formas de resolver, ¿no es cierto? Y por cualquiera de las fórmulas nos tiene que dar igual si que te ha resuelto bien el ejercicio. Ahora vamos a calcular el grado de saturación. El grado de saturación es igual a la humedad por G sub S sobre E. Esta es la humedad que hemos encontrado, 23.39% por 2.68 entre 0.912. Está expresado en porcentaje, esto nos da 68.73%. Ahora, busquen otra fórmula con la cual pueden calcular el grado de saturación. El grado de saturación tiene que ser de entre 0 a 100, no puede pasar a 100 ni tampoco ser menos de 0. Tiene que ser de 0 a 100. A ver, calculen grado de saturación con otra fórmula. Dejen a su texto. ¿Hallaron alguna fórmula? Encontré una, ingeniero, volumen del agua sobre volumen de vacío por 100. Sí, a ver, calculen. Tiene que dar igual. 68.79 me sale. 68 puntos. 79. Está variando en segundo decimal. ¿Está bien? Bien, ahora para este inciso, hasta ahí hemos calculado ya la relación de vacío, porosidad, la saturación. Ahora la pregunta era, decía aquí. Entonces hemos calculado relación de vacíos, porosidad, grado de saturación, hasta ahí está completo. Ahora la pregunta es, ¿qué cantidad de agua debe absorber un metro cúbico de suelo para que se encuentre completamente seco? Entonces estamos tomando un metro cúbico, pero vamos a hacer un cálculo para un metro cúbico. Entonces en este caso B sub M es un metro cúbico. Estamos adoptando. Entonces aquí tomamos volumen de la masa, un metro cúbico. Entonces el gamma sub M es igual al peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa del suelo. Entonces de esa fórmula estamos despejando el peso de la masa del suelo. Entonces esto ya lo teníamos, que es 1.730 kilos, ¿no? Kilos por, perdón. Reemplacen a ver, el gamma sub M, ¿cuánto valía? Aquí está. Esto por favor corrige, el gamma sub M es 1730 o 1.730 gramos si hablamos en centímetros, 1.730. Entonces eso multiplicado por 1, ¿cuánto le da? Directamente nos da 1730 kilogramos, porque este valor estamos tomando unitario, el volumen de la masa 1, entonces directamente nos da 1730 kilos. Un cubo de suelo pesa 1730 kilos. Bien, ya conocemos entonces el peso húmedo y vamos a calcular ahora el peso seco. Esta es la formulita para calcular la humedad.
De ahí despejamos el peso seco. El peso seco va a ser igual al peso húmedo sobre 1 más la humedad. Reemplazando los valores, tenemos entonces el peso seco es 1402.06 kilogramos. Estamos hablando por cubo. Entonces ahora el peso del agua, ¿cuál va a ser la diferencia nomás? Del peso húmedo menos peso seco. Entonces 1730 menos 1402.06 nos da 327.94 kilogramos. Pero como grama del agua es igual a 1, entonces estos kilogramos se convierten también en litros, ¿verdad? Grama del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. De ahí, si despejamos el valor, nos vamos a llegar a la conclusión de que el peso del agua es igual al volumen del agua. Entonces esto se convertiría en litros. 327.94 litros. Eso es la cantidad de agua que tenemos justamente. Tendríamos que sacar toda esa cantidad de agua para que el suelo esté completamente seco. Bien, ahora nos está preguntando cuánto tengo que aumentar de agua para que el suelo esté saturado. Entonces, a ver, la humedad es igual a ¿qué? Al peso del agua sobre el volumen seco, ¿no es cierto? ¿Hola? Como aquí. ¿Qué queda esto? Peso del húmedo más el peso seco, ¿qué queda? Peso del agua. Entonces tenemos el peso seco. Entonces de aquí despejamos, entonces vamos a sacar el peso del agua. Va a ser humedad por el peso seco, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces el incremento del agua vamos a tener que ser el peso del agua para que se sature y este es peso del agua con la cual ya está la muestra, con la humedad parcial que tiene. Entonces reemplazando esto, ¿no es cierto? Este valor que viene a ser de aquí, ¿no? Que es igual al peso húmedo sobre el peso seco, este peso del agua sobre el peso seco. Este peso del agua va a ser igual a humedad por el peso seco, que es lo que estamos reemplazando. Entonces aquí el peso seco multiplicado por la humedad de saturación menos el peso seco por la humedad parcial que ya tiene la muestra. Aquí, entonces factorizamos aquí, nos va a quedar humedad de saturación menos la humedad del suelo, que le falta, aumentenle por favor, entonces es menos el peso, perdón, la humedad de saturación menos la humedad parcial que tiene el suelo aquí, está faltando. Pero sin embargo este dato no lo conocemos, entonces lo vamos a conocer por esta fórmula. Se calcula, o sea, con este valor para sacar la humedad de saturación. Entonces la humedad de saturación va a ser igual a E sobre G sub S. Entonces la humedad de saturación nos da 34%. Entonces ya reemplazando aquí el peso seco cuando era 1402.06 por, estamos hablando en decimales, 34, que es la humedad de saturación, menos la humedad parcial que había, de esta fórmula que estamos sacando. Todo eso nos va a dar 148.759 kilogramos que hay que aumentar para que el suelo esté completamente saturado. Bien, en esta, bueno, la suma total, si el suelo estuviera completamente seco, ¿cuánto de agua tengo que echar para que el suelo se sature? Sería esto, ¿no es cierto? La humedad, y aquí ya tiene que es 327.94, más la humedad que le faltaba, con la humedad que tenía, entonces total serían 476.69 litros. Eso habría que echarle al suelo de un metro cúbico si es que estuviera completamente seco. Bien, ahora nos pide también calcular en esta pregunta, ya hemos contestado. ¿Cuál será su peso unitario saturado? Su peso unitario saturado es este. Tengo que alguna gramo saturado. El gramo saturado es gramo sub S, perdón, G sub S más E sobre 1 más E por gramo del agua. Tenemos estos datos, tenemos también relación de vacíos,
y calculamos gamma saturado, que es 1.879 gramos por centímetro cúbico. ¿Y cuál será el gamma sumergido teniendo este valor? Hola, ¿cuál sería el gamma sumergido? El gamma sumergido sería pues gamma saturado menos gamma del agua. En su formulario, todo. Entonces gamma sumergido viene a ser entonces este gamma saturado menos gamma del agua. Entonces sería 1.879 menos 1. Entonces sería 0.8779 gramos por centímetro cúbico. Eso sería el gamma sumergido. ¿Este problema ya lo hicimos? No, ingeniero. Aquí está un canal. Este es justamente cuando hablamos de permeabilidad. Entonces está el tema de permeabilidad. Entonces dice lo siguiente. Aquí un canal a una altura sobre el nivel del mar a 188 y aquí hay un río, está a 181 metros, hablando sobre el nivel del mar. Entonces dice el problema es el siguiente. Un canal de irrigación y un río corren paralelamente separados de 45.50 metros. Están separados aquí de esa distancia, 45.50 metros. Un estrato de arena dice que tiene una altura de unos 50 metros. Entonces tenemos en realidad esta distancia de aquí está mal dibujada. La distancia desde aquí hasta aquí, 45.50 metros, desde aquí hasta aquí. Bien, entonces, y dice dice separados de 45.50 metros, ¿cierto? En promedio, con respecto al canal y al río. La elevación del agua en el canal es de 188 metros, que es este de aquí, y en el río 181 metros. Y el estrato tiene una altura de unos 50 metros. Y entonces, un estrato de arena de unos 50 metros de espesor que se encuentra entre los dos estratos de arcilla impermeable, atraviesa el canal y el río por debajo del nivel de las aguas. Entonces estamos aquí. Ahora, es que pide calcular la pérdida por filtración del canal en metros cúbicos por segundo por kilómetro. Si la permeabilidad de la arena es 0.063 centímetros por segundo. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Primeramente, esta es la ecuación de Darcy, dB sobre dt. De esta fórmula parte, ¿no es cierto?, Darcy, y da la fórmula de la permeabilidad. Entonces, esto es igual a la ecuación de permeabilidad por la gradiente hidráulica por el área que atraviesa el flujo. Entonces, aquí la pérdida de carga, no sé, lógicamente, si no hay pérdida de carga, no hay movimiento de agua. Entonces, la pérdida de carga, que es la diferencia de alturas. Entonces, tenemos 188 menos 181 dividido entre el recorrido que hace la partícula de agua, de aquí hasta aquí. Eso es 45.50, por favor corrijan esta distancia que es horizontal, es inclinada aquí. El 45.50 metros, entonces nos da la gradiente hidráulica de 0.1539. Entonces ya tenemos el dato, este dato. Y esto lo tenemos el dato porque aquí nos está diciendo esto, fíjense. Dice 0.063 centímetros por segundo, es el valor de la coeficiente de permeabilidad. Ahora que tenemos que calcular el área por donde atraviesa el flujo. Entonces tenemos 1.50, que es la altura de la arena, por 1000, por la longitud, por 1000 metros, ¿cierto?
Entonces aquí que estamos calculando 1500 metros cuadrados. Es el flujo por donde, perdón, es el área por donde atraviesa el flujo. Esto me está dando lógicamente por kilómetro, ¿no? Entonces ese 1000 es por un kilómetro. Entonces tenemos ya reemplazando las fórmulas, perdón, los valores en esta fórmula que tenemos. 6.3 por 10 a la menos 4, que es el valor de la coeficiente de permeabilidad, por la gradiente hidráulica, que es este valor de aquí, y por el área donde atraviesa el flujo. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, la pérdida de agua es 0.14431 metros cúbicos por segundo por kilómetro. Entonces con este valor podemos determinar cuánto de pérdida podemos tener en un año, un día, por hora, etcétera, ¿no es cierto? Lo convertimos solamente en esta unidad de aquí y vamos a tener la cantidad de metros cúbicos por año. Si ustedes lo calculan esto, por ejemplo, no sé, pueden transformarlo en minutos, después a horas, después a días, ¿no? Y saber cuánto de pérdida de agua voy a tener justamente por filtración durante un año. Eso es el cálculo de filtración. Este es un problemita más que todo para pensar. Es simple. Dice, un suelo tiene la proporción de vacíos, que es el tiene la relación de vacíos, de 1,50. Se le comprime hasta reducirlo a la mitad de su volumen. Entonces, ahora, un volumen X, ¿no es cierto?, que tiene el suelo, ¿no es cierto?, lo comprimen hasta que alcance la mitad de su volumen, de la masa. Dice ahora calcular la porosidad final, cuando puse eso. Entonces, ¿qué es la relación de vacíos? La relación de vacíos es igual al volumen de vacíos o el volumen de los sólidos. Y primero para que me entiendan. A ver, pongan la fórmula de porosidad. Porosidad igual es a E 1 sobre más E. ¿Calcularon? La porosidad es igual a E sobre 1 más E. Entonces aquí tenemos la relación de vacío de 1,50. 1,50. Entonces va a ser 1,50 sobre 1 más 1,50. ¿Cuánto? Calcúlenlo, por favor. Eso nos va a dar 1.5 dividido entre 2.5. Nos va a dar una porosidad de 0,6, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, está bien. 0,6, bien. Entonces, cuando la relación de vacío tiene 1,50, la porosidad vale 0,6. Pero si yo lo comprimo a esa masa de suelo que tiene la relación de vacío 1,50 a la mitad de su volumen, ¿cuánto tendré de porosidad? Esa es la pregunta. Ahorita, en esta instancia, ¿no es cierto?, cuando la relación de vacío es 1,50, tiene un volumen, entonces en este caso la porosidad nos da 60%, 0,6, en porcentaje 60%. Ahora se lo va a comprimir esa masa a la mitad de su volumen. ¿Cuánto voy a tener la porosidad? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos en este caso? Entonces, E es igual a volumen de vacío sobre el volumen de los sólidos. Y volumen de vacío, ¿qué viene a ser? El volumen de la masa del suelo menos el volumen de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Estamos empezando aquí. Entonces, esta fórmula va a quedar así. Volumen de la masa del suelo sobre el volumen de los sólidos menos 1.
Eso nos ha llegado. Bien, entonces, el E' también va a ir lo mismo, fíjense. De volumen de vacíos prima sobre el volumen de los sólidos, ¿no? Entonces, el volumen sólido no varía. Entonces, reemplazando de la misma forma de aquí, voy a llegar también a este volumen de los sólidos, menos volumen de la masa, menos el volumen de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Pero, dice que ya el volumen B' ya es la mitad del volumen inicial. Aquí. Entonces, aquí justamente lo que entra es este jueguito. A entonces, este B' se convierte en la mitad del volumen de la masa, menos el volumen de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Estamos calculando el E'. Entonces, haciendo el proceso de cálculo, ¿no es cierto? Entonces vamos a llegar a esto. Entonces vamos a tener, despejando esta fórmula, va a ser un medio de 1,50, que es la relación de vacío inicial, más 1 menos 1. Esta fórmula que hemos visto acá, estamos desarrollando y tenemos esto. Un medio de E más 1 menos 1, que es esto. Entonces, reemplazando con ese valor, tenemos la relación de vacíos prima, cuando después de que se comprime tenemos 0,25. Antes estaba con 1,50, ahora lo convirtió en 0,25. Ahora, con esta relación de vacíos, calculamos la porosidad. Y la porosidad nos da 0,20, equivalente a 20%. En cambio, al inicio teníamos ¿cuánto? 60%, ¿no es cierto? Al inicio hemos calculado la relación de, la porosidad. Entonces la porosidad nos daba 60%, pero ya cuando se le comprimió a la mitad de su volumen, la porosidad bajó a 20%. ¿Entendieron? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se entendió. Este es un problemita de examen. Era para pensar un poco. Ahora, otro problema más. Una masa compuesta de elementos sólidos de 2.60 gramos por centímetro cúbico tiene una relación de vacíos de 0.572. Calcula el peso unitario de la arena seca, de la arena saturada, y compare estos valores con el peso unitario efectivo de la arena sumergida. ¿Entendieron? ¿No? Vamos a calcular tres densidades. Uno con condición de seco, otro cuando está saturada y otro cuando está sumergido. Bueno, aquí el concepto que tienen que tener ustedes. Para calcular, lógicamente este es gamma su S, 2.60 gramos por centímetro cúbico, y se va a convertir igual a G su S, porque gamma del agua estamos adoptando igual a 1, y por tanto gamma su S va a ser igual a G su S, ¿no? Porque gamma del agua es igual a 1. Estamos adoptando esto. Muy bien. Ahora vamos a calcular cuando el suelo está seco. Este es 1 más la humedad sobre 1 más E por gamma su S. Bueno, ¿cuánto vale la humedad cuando el suelo está seco? Hola, ¿cuánto vale la humedad cuando el suelo está seco? 0. 0, exactamente, 0. ¿Y cuánto vale la humedad cuando está parcialmente saturado? ¿Qué significa parcialmente saturado? Quiere decir que los poros tienen aire y tienen agua.
y además sólido. Entonces el volumen de la masa es la suma del volumen del aire más volumen del agua más volumen de los sólidos. En cambio, cuando el suelo está seco, el volumen de vacío es igual al volumen del aire, porque el volumen del agua no existe. Entonces el volumen de la masa es igual al volumen de vacíos más, que es el volumen de vacíos es igual al volumen del aire. Entonces va a ser el volumen del aire más el volumen de los sólidos, porque no hay agua. En un suelo parcialmente saturado va a tener los tres elementos: aire, agua y sólido. Y el grado de saturación en un suelo seco, ¿cuánto vale el grado de saturación cuando el suelo está seco? ¿Cuánto vale el grado de saturación cuando el suelo está seco? Cero igual. Cero, pues, cero. ¿Y cuando está parcialmente saturado? Es diferente de cero. Puede ser 10, 20, 30, pero no más de 100. Máximo de 0 a 100. Bueno, justamente ese concepto lo vamos a emplear ahorita. Acuérdense bien. Cuando el suelo está seco, la humedad es 0, grado de saturación 0. Y además, el volumen de vacíos es igual al volumen del aire. El volumen de la masa es igual al volumen del aire más el volumen de los sólidos. No hay agua. Repito, ¿no es cierto? El grado de saturación es 0. Ahora, cuando está parcialmente saturado, quiere decir que tenemos tres elementos: agua, aire y sólido. En ese caso, el volumen de la masa del suelo es igual al volumen del aire más volumen del agua más volumen de los sólidos. Tienen los tres elementos. En ese caso, el grado de saturación va a ser diferente de 0. Puede variar de 0 a 100. Bueno, ahora la pregunta: ¿cuánto valdrá la humedad en un suelo parcialmente saturado? ¿Cuánto valdrá la humedad cuando un suelo está parcialmente saturado? Diferente de 0. Y diferente de 0, exactamente. Ahora pregunta para todos, porque usted responde todo. A ver, ¿será que un suelo puede tener más del 100% de la humedad? Sí, ingeniero. Puede, ¿no? ¿En qué casos? Sí. Creo que explicó en una clase que, bueno, no se ha dado un caso aquí en nuestro país, pero sí fuera, en otro país, que la saturación era arriba del 150%, si no me equivoco. No la saturación, la humedad. La saturación no pasa del 100%. La humedad puede llegar inclusive en México, la Ciudad de México, se alcanzó a Sí, la humedad. 600%. Sí. De humedad. En Japón se llegó hasta 680% de humedad. En condiciones normales como arcillas que tenemos nosotros, la máxima humedad debe estar entre 30 y 50%, no más. Entonces la humedad varía en función del tamaño de las partículas. Y tenemos la partícula más chica, la sumatoria de los espacios vacíos que deja es mucho más que tener en partículas grandes. Por ejemplo, en una arena, la humedad, para que el suelo esté saturado, la humedad nunca va a pasar más del 17, 18%, 20% de la humedad. En las arcillas, como digo, va a llegar a 30%. Bueno, pero en las arcillas coloidales, que son arcillas muy finas, en ese caso sí se puede llegar a mayores a 100%. Por ejemplo, la Ciudad de México está asentada sobre una ceniza volcánica.
En Japón también hay lugares que tienen esa propiedad. Y en el río Amazonas, por ejemplo, en la zona, digamos, de Belén de Pará, de Manaus, por ahí tiene humedades bastante altas, porque justamente la confluencia del río ¿cómo se llama? Amazonas va llevando todo el sedimento, entonces como ya va bajando su velocidad, va depositando todo el material fino. Pero en casos excepcionales, justamente puede superar los 600% de humedad. Bien, ahora, cuando el suelo está, decíamos, saturado, en ese caso, la humedad es diferente de cero. No vamos a decir que 100%, depende del tamaño de las partículas, no se podemos decir que es diferente de cero. El grado de saturación es 100% y el volumen de vacíos es igual al volumen del agua, porque ya no hay aire, porque todos los espacios vacíos están ocupados por el agua. Entonces el volumen de la masa del suelo es volumen del agua más volumen de los sólidos. Eso, entonces, repito, el grado de saturación puede ser, en ese caso, cuando es saturado, vale 100% de grado de saturación. Bueno, con eso podemos resolver este problema. Aquí en el inciso B, me está diciendo, ¿no es cierto? Primero habíamos calculado aquí el peso unitario de la arena seca, nos dio 1.65. Ahora vamos a calcular el gamma saturado. Cuando el gamma saturado, decíamos, ¿no es cierto?, aquí justamente el grado de saturación es igual a la humedad por G sub S sobre E, relación de vacíos. Si no tomamos esta igualdad, no lo resolvemos el problema. En este caso, esta fórmula de aquí, como el suelo está saturado, entonces este grado de saturación es 100. Entonces, si yo tomo en decimal, vale 1. De aquí voy a calcular la humedad. Fíjense, estoy despejando la humedad y tengo 1, que es el grado de saturación, por la relación de vacío sobre G sub S. Entonces, la humedad, ¿no es cierto?, para un suelo saturado de esta característica me da 22%. Entonces con eso ya calculo, aplico la misma fórmula de aquí, digo 1 más 0.22 por 1 más 0.572 por 2.60. Me da el gamma sub m 2.018 gramos por centímetro cúbico. Entonces ya tenemos el gamma saturado, que es igual al gamma sub m. Como está el suelo saturado, el gamma sub m es igual al gamma saturado. Entonces ya tenemos dos valores. El gamma cuando está seco y el gamma cuando está saturado. Ahora el gamma sumergido, ¿qué viene a ser? Directamente gamma saturado menos gamma del agua. 2.018 menos 1. Ya está. Tenemos entonces el gamma sumergido, gamma saturado y gamma del suelo seco. Gamma suelo seco, que en condiciones de suelo seco. Entonces aquí nos fijamos cuál es el menor, es la pregunta. El menor es el sumergido, porque nos da 1.018. Porque el gamma saturado nos da 2.018 y en condiciones secas nos da 1.65. Entonces la respuesta era que el gamma sumergido es menor que los dos gammas calculados. ¿Está claro? Por eso este problema en un examen no lo pudieron resolver porque no sabían qué poner aquí, ni tampoco podían poner aquí. Me decían que faltaba datos, no les faltaba datos, sino les faltaba concepto de ellos. ¿Por qué? Porque si te decían saturado, pues el grado de saturación vale 100. Y si está seco, pues la humedad vale 0. Ya está. Eso es como lo puedo decir, la trampita, digamos, en este examen, es cuestión de concepto. ¿Verdad? Bueno, esto ya lo hicimos, entonces, estoy repitiendo.
hecho ya clasificación con ustedes, ¿no? De suelos. Veremos este problema. Esto nos da tiempo todavía. ¿Hasta qué hora las clases? 5:30, ingeniero. Tenemos 15 minutos. Para determinar la calidad del material a ser utilizado en la conformación de un terraplén, ¿saben qué es terraplén, no? A ver, ¿saben qué es terraplén? Ya pues hablen. ¿Saben qué es terraplén o no? Sí, ingeniero. El terraplén es la acumulación de suelo, ¿no es cierto?, que se va colocando capa por capa para levantar una cierta altura por donde va a pasar una vía, ya sea, puede ser peatonal, puede ser vehicular, etcétera, ¿no es cierto? Eso es terraplén. ¿Y qué es un terraplén? Terraplén es lo mismo. En vez de usar tierra, usan piedras. Eso es un terraplén. Bueno, para determinar la calidad del material a ser utilizado en la conformación de un terraplén, en la carretera se obtuvieron muestras de material de préstamo y se realizaron los siguientes ensayos para su evaluación. La granulometría era esto, ¿no es cierto? Tenía peso seco, la muestra original era esto, y peso seco después de lavar era 193.77. Muy bien. Entonces, primeramente se secó la muestra y luego se lavó y tuvimos estos dos datos. Entonces, las mallas que se utilizó eran 40, 10, perdón, 4, 10, 40, 60, 100 y 200. ¿Por qué estoy poniendo estas mallas? Fíjense. Todos los materiales que quedan retenidos en la número 4 se consideran grados. Entonces necesariamente hay que poner siempre la 4. Entonces colocando estas mallas sabemos si tiene grado o no tiene grado. Colocando la número 10, el número 40 y la número 200 podemos hacer clasificación en cualquier sistema. Entonces por eso hay que tratar siempre de usar estas mallas, 4, 10, 40, 60, 100 y 200. Mejor si colocan otras mallas más. ¿Para qué? Para hacer la clasificación en el sistema sub o el sistema CTM, porque hay que calcular el C sub U y el C sub C, y el C sub U es igual, o sea, hay que calcular el diámetro efectivo de Hassen, el D sub 10, D sub 30, D sub 60. Entonces eso se saca de la curva granulométrica. Entonces, entre más datos tengan, mejor les va a dar la curva. Entonces de ahí para calcular, y ese valor es para qué sirve. Cuando estamos clasificando el suelo, nos va a decir arena mal graduada, o bien arena bien graduada o mal graduada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé que es bien o mal? Justamente tomando en cuenta el C sub C. Cuando el C sub C está comprendida entre 1 y 3, es bien graduada. Cuando está diferente de 1 y 3, es mal graduado. Pero siempre es conveniente colocar en lo posible más cantidad de mallas que estamos viendo. Bien. Entonces, ahora dice con los datos calcular el porcentaje de la muestra original. Tenemos estos datos, el peso húmedo más tara, peso seco más tara, perdón, el peso de la tara. Las propiedades plásticas dicen no plásticas, entonces quiere decir que no tiene límite líquido, no tiene plasticidad, entonces NP. Ahora, con los datos indicados, calcular el porcentaje sostenido en cada tamiz, el peso sostenido en cada tamiz, eso ya saben hacer ustedes, ¿verdad? Peso sostenido acumulado, peso sostenido original, dice clasificar según Astor y Sub. Bueno, entonces, ¿qué hacen aquí? Con esto vamos a clasificar, vamos a hacer la granulometría. Pero esta granulometría, fíjense,
¿Qué le está haciendo aquí? ¿Qué es esto? Por ciento que pasa, ¿verdad? Pero aquí, cópienlo esto, por favor, para la próxima clase me van a hacer esta granometría al revés. Lo que estoy pidiendo, fíjense aquí, porcentaje retenido en cada tamiz, pez retenido en cada tamiz, pez retenido acumulado, pez retenido original, o sea, y clasificar el suelo según ASTO y SUB. Como esto pueden clasificar, eso no hay problema. Pero llenar la tabla de granometría está al revés. Les voy a dar unos datos complementarios. Entonces vamos a llegar a esto, fíjense. Esto tenemos como dato y tenemos estas mallas. Entonces ustedes tienen que llenarme esta casilla, esta y esta. Entonces van a ir trabajando al revés, fíjense. El porcentaje que pasa que es 100 menos la sumatoria de los porcentajes que se piden en cada tamiz, ¿cierto? Pues van haciendo operación 100 menos el porcentaje que pasa. Entonces vamos a obtener, si tienen 100 menos 99 puntos tanto, les va a dar este valor, solo 12. Para el otro lo mismo. Para cada uno van a hacer la misma operación. ¿Ya? Trabajen un poquito en su casa. Parten de aquí. Por si ya le está dando en realidad la solución. Por ciento que pase es 100 si pasara todo, pero menos el porciento retenido en cada tamiz, ¿no? Entonces les va a dar este valor. Entonces hay que despejando. El porciento retenido en cada tamiz va a ser 100 menos el porciento que pasa. Nos tenemos aquí 100. ¿Cuánto le pasaba? 99. Entonces le da 0,12. Ese es el porcentaje de cada tamiz. En el otro lo mismo. 100 menos la sumatoria de esto, ¿no es cierto? El porcentaje que pasa de esto. 98 más 0,12 le va a dar esto 0,8, sucesivamente este valor, para cada uno. Y después, el porcentaje retenido en cada tamiz lo calculan. 0,12 por el peso total sobre 100, le van calculando para cada uno. 0,8 multiplicado por el peso original, que es 225, sobre 100 les va a dar el peso retenido en la número 4, número 10, 40, 60, sucesivamente. Ahora, para por ciento acumulado, entonces aquí lógicamente va a ser este valor, pero después en el segundo, en la número 10, va a ser la suma de este valor más este, y en la número 40 va a ser la suma de los tres, de 207 más la suma de este, sucesivamente. O para el otro va a ser lo mismo, este valor más la sumatoria de este valor. Entonces, así, van calculando esto el peso retenido acumulado. Entonces, esto la llena la planilla. Es una granometría al revés. Bueno, clasifican y la clasificación les va a dar A240. Por una tarea, háganlo. Es que no vale la pena que yo haga aquí, que le estoy dando, pero no, solamente me están mirando ustedes. Por favor, la próxima clase van a ver si pudieron o no pudieron hacerlo. Bien. Ahora, después lo demás, ya el inciso B, estamos tomando este valor 2.68, la humedad 36.75, un suelo saturado, la presión va al 100% y hacen todo el calculito acá. Y la saturación, este valor de aquí están sacando relación de vacío, tienen este valor. La porosidad tienen esto. El gamma UM también, pues tienen este valor, la humedad que tienen acá, por gamma U es 2.67, una más E, calculan esto. El gamma D también. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es GSUM? A ver. Jóvenes, ¿qué es GSUM? Gravedad específica de la masa del suelo. El GSUS, ¿qué es GSUS? Gravedad específica de los sólidos, ¿verdad? ¿Es? Sí, ¿no? Sí. Por favor, entonces, practiquen la clasificación. Les va a dar A240 y en el sistema AST. Y en el sistema SUB les va a dar SM. Pero háganlo de aquí para atrás. Porque ustedes tienen como
como datos simplemente el porciento, el número de tamiz y el porciento que pase. De ahí para atrás. Esto también fue examen. O sea que ustedes le está resultando fácil la materia porque no estamos tomando examen. Complicado. ¿Ya? Bueno, en eso queda. ¿Han anotado esto, ¿no es cierto? Por si acaso, o no. Con esto parte. Y estos valores y todos estos datos. Esos son datos. Y para el inciso B, tomen GSUS 2.68, la humedad 36.75, bueno, como está diciendo saturado, grados de presión 100%, se calculan todo esto. Porque aquí dice, con los datos indicados, calcular porciento detenido en cada tamiz, peso detenido en cada tamiz, peso detenido en el acumulado, peso detenido ordinario, clasificación según su y hasta. Y en este inciso dice, con su dato, ¿no es cierto?, obtener el gamma su M, gamma D y Q su M. Es lo que tienen que hacer. Y la relación de las cifras, por supuesto. A ver, intenten hacer, por favor, este ejercicio, ¿ya? Bueno, con otros alumnos yo quedé ya de que tienen que entregar sus trabajos de ¿cómo se llama? Que se les fue dando para cada tema y en orden, y también las preguntas sueltas que se dio como investigación también lo ponen al final. Nos lo entregan, por favor. Tienen que, estamos hablando, ¿con ustedes tenemos clases cuándo? El día Viernes, ingeniero. viernes, ¿no? ¿Me lo pueden entregar el viernes? Lo entregan al auxiliar. Como, pónganse tiempito. El lunes entréguenlo, por favor. ¿Ya? El lunes. Sí, ingeniero. Con el auxiliar, ¿cierto, no? Ingeniero, muchas gracias. El lunes lo entregan y entonces con tiempito después vamos a hacer vamos a programar ya para el examen final, por favor. ¿Ya? Vayan estudiando, pero una clase vamos a hacer una especie de repaso y podemos terminar este ejercicio y un repaso de la parte teórica, preguntas, pero todos tienen que participar, así que lean el texto. Y con eso ya vamos a fijar una fecha determinada el examen. Entonces, toda la presentación de cuestionario vale el parcial. El examen final o el examen final. Los que tienen laboratorio, con eso ustedes van a tener las notas para que pasen de curso o lo que sea, ¿no? Yo creo que todos van a pasar de curso. Ya. Sí, Claro, ¿no? El ingeniero supo de la ampliación del... Sí, supe, pero no les conviene ampliar tanto. Ustedes Sí, son 15 días, creo. preferible, yo pienso de que como estábamos nosotros ya con esa, como terminó, ¿no? Aunque sea hasta fines de diciembre. Sí, mejor si terminamos antes. Porque ustedes tienen, creo, hasta el 15 de enero, creo que me dieron no sé cuántas fechas. Mucho. El perjuicio, no sé, ¿y por qué lo postergaron? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la justificación? Creo que por lo del paro, ingeniero, por esas clases, por eso es que no hubo clase, ¿no? Y también por el receso académico que va a haber, supongo. Porque eso les perjudica. Imagínense ustedes, vamos a empezar la clase otra vez en febrero, posiblemente al año. Y seguramente va a haber otro problema de esto. Al final se va a ir acumulando el semestre, de repente terminamos el semestre en octubre otra vez. Sí, está seguido el calendario. Se acaba las clases y empieza verano y después verano otra vez la clase. Semestre. Por eso le están postergando muchos días, ser nomás hasta el máximo, hasta los primeros días de enero, que presentación de todo. Pero tratemos de terminar todo, por favor, ¿ya? Ya que estamos en eso. Como habíamos acordado al principio. Cualquier duda me preguntan, por favor. Cualquier cosa.
pero no me pidan postergaciones. Listo, ingeniero. De ahí uno se acostumbra mal. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.